manera buena en el final de un 2018 complicado, y no lo es tampoco en el comienzo de un año tenso, como lo definió un dirigente de la Comisión de la Unión Industrial Argentina, que tuvo hoy su primera reunión del año en la sede la entidad en la calle Rivadavia. No es una novedad que la relación entre el gobierno y la OIA no pasa por su mejor momento. Los empresarios insisten con que están muy preocupados por la coyuntura y con que en Cambiemos no existe un plan económico. Además, y si bien no se dice con los micrófonos encendidos, habría cierto descontento por el impacto que podrían tener en las empresas algunas medidas judiciales paralelas a la causa de los cuadernos Techint y la reciente citación a indagatoria de Roberto Urquía, uno de los accionistas de Aceitera General de EZA, por sospechas de pago de coimas en negocios ferroviarios cuando Ricardo Jaime era secretario de Transporte. AGD es uno de los grandes exportadores y productores de aceite. Urquía, quien fue senador nacional por el FPV de Córdoba, es además cuñado de también directivo de la aceitera. Con todo, en diálogo con Infobae, Acevedo desestima cualquier suspicacia. No veo nada criticable en la citación, sería el primero en quejarme. En estos temas, la justicia ha demostrado que es independiente. El tema de Roberto es algo de él. Además, está muy tranquilo. Lo va a hablar con el juez, más allá de lo que le pidan, que no sabemos aún bien qué es. Yo separo ya de la familia, aseguró minutos después de finalizar la reunión de esta tarde. Además, Acevedo reiteró la preocupación del sector por la coyuntura económica. Vi mucha preocupación. Analizamos datos muy fuertes, con una caída del casi 10% de PBI industrial para diciembre. De los 12 sectores industriales, salvo el acero, todos están en franca caída. Para todo el 2018, tenemos una caída del 3,4% y para diciembre 9,8% contra 9,4% de noviembre. Esto marca lo grave de la situación. Cuando decimos que hay solo voluntarismo de parte del gobierno, es esto. La pérdida de empleo la lidera el sector industrial. Lo único que vemos con un poco de optimismo es Brasil, afirmó el dirigente industrial. El viernes pasado hubo una reunión entre la OIA y funcionarios de producción en la que se discutieron los 35 puntos críticos que señala la entidad para reactivar la producción pyme. Hoy las tasas son un problema. Pero lo central para las empresas es la nula rentabilidad o pérdidas directamente. El gobierno está encerrado en que la inflación es un tema monetarismo. El logro para ellos es planchar el dólar, pero nosotros nos agarramos la cabeza cada vez que los escuchamos, aseguró. Más voces críticas. Este sitio también dialogó con Daniel Funes de Rioja, vice de la OIA. La mayoría de los sectores está por debajo de la línea de flotación. Hablamos de Brasil, que va a crecer 3%.
Si eso es así, cada punto derrama un 0,25 sobre Argentina, pero habría que ver. Quizás es más. Hay que mirar qué va a pasar con el sector automotriz, detalló el presidente de Copal. Con el segmento de los alimentos, puntualmente, no hay tensión, pero tampoco acuerdo en todos los temas. Vemos preocupación, pero también destacamos que hay diálogo. Esta mañana, otro dirigente industrial, José Urtubey, vocal de la OIA, también había sido crítico con el gobierno. El salteño dijo no tienen plan económico y calificó con un 2 a la política financiera de Cambiemos. Pero solo por el hecho de presentarse, porque el alumno no entendió la actividad, aseguró, irónico. No veo atisbo de cambio, veo a el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que tiene las manos atadas, encorsetadas, y llegaron a una instancia que le veo poca capacidad de reacción y, porque creen que es el modelo para salir, no se están dando cuenta que cada día cierra más empresas, más pymes, cada día está más difícil mantener el empleo, aseguró en Radio La Red. Seguí leyendo. Alquiler, familia y otras deducciones. Todo lo que hay que tener en cuenta para pagar menos ganancias.